Buenas tardes con todos. A nombre del IAB Perú, es un gusto esta tarde comenzar nuestro último webinar del año con Tendencias Publicitarias 2021. Voy a presentarles en esta tarde a Antonio Miranda. En primer lugar, Antonio Miranda, luego vendrá Fidel Arriba y por último tendremos a Gonzalo Abad. Voy a presentarles a Antonio, que cuenta con más de 20 años de experiencia en Out of Home, comunicación y marketing. Antonio ha sido director de Portland, Perú, México y Latam, gerente general de Clear Channel y México, gerente general de Mediacom Perú, y actualmente es el CEO de OMD, PHD y Analec Perú, empresas pertenecientes al grupo Omnicom Media Group. Desde septiembre del 2020 es presidente además de la Asociación de Agencias de Medios del Perú, y en el 2020 fundó Obreros de la Publicidad, iniciativa que busca preparar nuevas generaciones de obreros y ayudar a las empresas del rubro a construir éxito en el entorno competitivo. Hemos invitado a Antonio justamente en su labor de presidente de la Asociación de Agencias de Medios para que nos cuente un poco qué es lo que consideran ellos serán las tendencias del próximo año, particularmente luego de un año como este que nos ha tocado vivir. Así que sin más, les presento a Antonio y les recuerdo que dejen sus preguntas, que al final tendremos un espacio para conversar con todos nuestros expositores. ¿Qué tal, Antonio? Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. No, bueno, gracias por la introducción. Y como mencionabas, en esta ocasión vamos a compartirles con Fidel Arriba. Fidel Arriba también es parte de la junta directiva de la Asociación de Agencias de Medios y también gerente general de Mindshare Perú, ¿no? Entonces, la realidad es que vamos a hacerles un análisis, un repaso hacia las tendencias que nosotros vemos y expectativas que vemos para el próximo año, ¿no? Sabiendo que ya estamos cerrando este año 2020 con mucho movimiento, muy dinámico, lo sabemos todos, y nos hemos atrevido, nosotros y el equipo que nos ha ayudado también a armar la presentación, a otorgar la data, a poder darles nuestra perspectiva de lo que va a pasar el próximo año. Entonces, sin más preámbulo, queríamos un poco marcar la agenda y los temas claves que vamos a cubrir en esta ocasión, ¿no? Y Beatriz, nuevamente, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y que sigamos contribuyendo entre los gremios y compartiendo información que definitivamente es clave, ¿no? Entonces, el primer tema que vamos a desarrollar, que Fidel lo va a tocar en profundidad, son las expectativas a nivel de marketing. Vamos a usar como referencia el estudio de WARC, ¿no? Es una encuesta hacia marqueteros a nivel internacional, o sea, a nivel global, y ahí vamos a poder identificar los grandes retos que enfrenta la industria en el 2021. Esto a nivel global, y vamos a hacer un paralelo, obviamente, a nivel local, y a lo largo de la presentación ir validando esos puntos. Por otro lado, hemos podido recolectar la información de los 11 miembros de la Asociación de Agencias de Medios, que representamos aproximadamente el 80% de la inversión real en medios, para comentarles hasta octubre, enero-octubre de este año, compararnos con inversión real de enero-octubre del año anterior. Para un poquito vean las tendencias, cómo está el share de inversión y puntualmente en digital, cuáles han sido las plataformas con mayor movimiento. Y para cerrar con nuestra propuesta de tendencias 2021, donde vamos a realmente desarrollar 5 megatendencias desde la perspectiva del consumidor, comunicaciones y medios, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Fidel para que nos comente las expectativas a nivel de marketing. Gracias, Antonio. Gracias, Bea, también por la invitación, y al IAB por generar este espacio
donde podamos, como dijo bien Antonio, compartir entre los gremios un poco de información y sobre todo tratar de estimar o tratar de compartir algunas ideas de cómo viene el 2021. Entonces, como ya lo indicaba Antonio, también tenemos una información súper valiosa, Fuente WAR, que ha hecho una gran encuesta a 1.000 marketineros alrededor del mundo, y la verdad nos sirve buenísimo como preámbulo para lo que vamos a ver después, porque muchas de las cosas que establecen estos marketineros realmente luego lo vemos reflejado en lo que nosotros estamos observando, en la información que tenemos y en las expectativas que tiene la industria con respecto a los medios. En ese sentido, la primera pregunta que se les hizo es cuál es la expectativa de cambios en la inversión de medios por canal para el 2021. Claramente podemos ver que las expectativas están muy relacionadas principalmente a todo lo que son canales digitales, ¿no? Tenemos online video, mobile, search, display. Entonces, la mayoría opina que estas plataformas van a sufrir o van a generar un incremento en la inversión publicitaria de cara al 2021. Ahora, en función a eso, también se le preguntó cuáles son los cambios de comportamiento del consumidor tienen mayor impacto en la estrategia de marketing. En ese sentido, el cambio en el comportamiento de los consumidores se ha acelerado, y esto lo hemos visto en otras presentaciones y en otros informes, se ha acelerado principalmente en compras online y obviamente el tiempo en casa, cuyo principal pico se dio durante el 16 de marzo, durante los 4 meses que estuvimos en confinamiento. Pero más allá del tiempo en casa, muchos de los marketineros opinan que el incremento de la compra online es algo que en realidad se va es, digamos, una tendencia que ha llegado para quedarse. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero es un punto importante porque aunado a lo que veíamos claramente de inversión en plataformas digitales, muchos de nuestros clientes, muchos de los anunciantes están muy preocupados en cómo seguir creciendo en e-commerce y todo lo que tenga que ver con plataformas digitales. Por otro lado, otra de las preguntas que se le hizo a estos 1.000 marketineros tiene que ver con cuál es el cambio hacia el e-commerce impulsado por la pandemia que será permanente en tu categoría, ¿sí? Y claramente lo que observamos es que son 2 categorías las que mencionan como categorías donde estos cambios han llegado para quedarse y no solamente por un tema de coyuntura. Esos son principalmente retail y consumo masivo, ¿sí? No hay que perder de vista que en realidad eso también lo hemos observado desde el Perú. Una de las categorías que más ha crecido en Perú, sobre todo durante la pandemia y el confinamiento, es el e-commerce de los supermercados. Entonces, hay varios estudios donde se muestra esta evolución, este crecimiento de lo digital ha logrado en 8 meses lo que muchas marcas y anunciantes no han podido o no hemos podido lograr en los últimos 5 años. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo los cambios que se dieron con la pandemia, pero cuáles de estos cambios van a ser permanentes en el tiempo y van a impactar. Y ahí, obviamente, sobresale retail y consumo masivo, como ya lo mencionábamos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las áreas de mejora, foco en su empresa para hacer el cambio efectivo hacia el e-commerce? Y esto está sucediendo no solamente a nivel global, sino también a nivel local. Todo lo que tiene que ver con user experience es un tema donde hay mucho por hacer,
¿sí? Esta un poco ruptura del temor a la compra o al enfrentarse a la compra de e-commerce genera un reto importante, y así lo ven todos los que trabajamos en esta industria. La necesidad de volver mucho más fácil, rápido y amigable nuestras plataformas de e-commerce, ¿no? Y por otro lado, obviamente, el incremento de canales para la venta online, ya sea 100% online o todas sus derivaciones que tiene, tanto a nivel online como offline. Ahora, ¿cuáles son las principales prioridades para la transformación digital? ¿Sí? Ya lo vimos anteriormente, uno tiene que ver con la experiencia del consumidor, ¿sí? Sin embargo, mencionan dos elementos también que ha crecido de una manera importante, estadísticamente representativa, en la encuesta que se hizo el año pasado versus la que se hace con respecto al 2021. Y eso es generar insights a partir de la Big Data y el tema de e-commerce nuevamente. Entonces, esta transformación digital hiperacelerada que hemos vivido en los últimos ocho meses, ¿sí? Nuevamente está basada en una necesidad de una mejor experiencia del consumidor y en tratar de entender todo lo que representa la Big Data. Hoy, en realidad, hay mucha información dando vuelta. Lo importante no es solamente tener acceso a esa información, sino cómo utilizamos esa información para seguir alimentando nuestra estrategia. ¿En qué área se ha tenido que adaptar su marca como consecuencia de la pandemia? Nuevamente, mucho foco en lo digital, foco en experiencia de la calidad del consumidor, desarrollo de nuevas ofertas de producto, traslado de presupuesto de publicidad a productos específicos. Partamos desde el hecho mismo de que nadie estaba preparado para asumir un reto tan grande a nivel mundial como fue lo de la pandemia. En ese sentido, durante estos 8 meses han sido mucha prueba y error entre las propias compañías, pero sí, lo que podemos sacar a la luz y un poco sacar como hallazgos y aprendizajes para lo que viene en el próximo año es el actuar rápidamente por parte de las marcas y tratar de adaptarse rápidamente a estos cambios que cada vez son más constantes y mucho más rápidos. ¿Qué tan importantes son los siguientes temas sociales de cara a la planeación de marcas 2021? ¿No? Cambios post-pandemia en los hábitos y comportamientos, el impacto de una recesión económica y las preocupaciones de higiene y de salud relacionados al COVID-19 son las principales preocupaciones que, a decir de la mayoría de los marqueteros encuestados, tienen un impacto significativo para lo que es el próximo año. Entonces, claramente, los cambios en el comportamiento del consumidor, hay que estar mucho más atentos a estos cambios y nuevamente, en función a lo que decía hace unos minutos, el hecho de que estos cambios se dan de una manera mucho más rápido y mucho más acelerada, ¿sí? Y obviamente todos estamos preocupados por el impacto económico que puede o que ya está generando esta pandemia que seguimos viviendo y cuál va a ser el impacto que vamos a seguir viviendo de cara al 2021. En algunos países se habla de una recesión mucho más prolongada. En nuestro país, todo el estímulo a nivel de gasto público que ha generado el gobierno para seguir estimulando algunos negocios, algunas industrias y algunos sectores es lo que de alguna forma está ayudando a acelerar esa recuperación. Pero está claro, ¿sí?, que la cuenta es negativa este año. Esperamos un repunte el próximo año. Hacia el final de la presentación vamos a hablar
un poco de cuáles son las proyecciones que tenemos desde la asociación sobre el mercado publicitario, como para tener una idea y ir discutiendo este tema. Ahora, el propósito de marca ahora es más importante como consecuencia de la disrupción en la sociedad este 2020. Tenemos que alrededor del 80% de los marketineros que fueron encuestados ponen al centro de la mesa nuevamente la importancia del propósito de marca. Esto lo hemos visto no solo en la pandemia, sino también en todas las acciones sociales que hemos vivido, todos los problemas sociales y políticos que hemos vivido en el Perú en los últimos meses, en las últimas semanas. Entonces, aquí nuevamente toma relevancia desde la perspectiva del consumidor aquellas marcas con un propósito claro y una necesidad de vincular ese propósito a lo que está realmente viviendo el consumidor. Esto es muy importante, sobre todo porque la tendencia lo que dice es que dada la desaceleración económica, las exigencias y las demandas sociales se van a ir profundizando. Entonces es muy importante marcas fuertes y con un propósito sólido. ¿Ok? Gracias. Gracias, Fidel. Gracias, Fidel. Bueno, a ver, para un poco cerrar, vea el contenido de las tendencias. Vamos a hablar un poco de la parte de medios y justamente las megatendencias que mencionábamos, ¿no? Perfecto, perfecto. Te dejo entonces, agradezco a Fidel por su participación. Mira que no, tú lo presentaste por mí, pero ya regresaremos con él al final de las preguntas. Dale. Sí, perfecto. A ver, como les mencionaba, ¿no? O sea, queremos un poco darles una foto de la realidad de la inversión publicitaria en Perú. Vamos a obtener datos ahí interesantes. Básicamente confirmar hipótesis que ya veíamos en el mercado. Pero bueno, a ver, comencemos con mercado total, ¿no? Enero-octubre de 2020 versus enero-octubre de 2019. Recuerden que esta es la información de 11 agencias, que son las agencias miembros de la Asociación de Agencias de Medios, es inversión real. Entonces, vemos que enero-octubre el total, o sea, el tamaño del mercado a nivel de valores absolutos ha sido 320 millones, que es casi 30% menos que el año pasado, mismo periodo, enero-octubre de 2019. Obviamente esto lo vamos a ir actualizando mes a mes y lo vamos a ir compartiendo, sabiendo que también el IAB utiliza esta información, ¿no? Si hacemos un zoom, las caídas, o sea, este 30%, las caídas más grandes se dan en Auto Home, que obviamente durante la pandemia estuvo muy, muy afectado en términos de audiencia. Los medios con alta penetración en el hogar concentraron la mayor cantidad de inversión. Y también a nivel de medios impresos y cines, por las restricciones, este último, son los que muestran la mayor caída en inversión de enero a octubre de 2020 versus el año pasado, ¿no? Entonces, es confirmar, yo creo que detalles o insights que ya conocíamos, pero que la data de inversión de las agencias nos muestra. Podemos ver que también a nivel de la torta publicitaria por medios, a la torta total, el foco, digamos, la concentración entre televisión y digital ha representado ahora en el 2020, enero-octubre, 75.7%. Entonces vemos que ya se origina, digamos, un Pac-Man que ha estado comiéndose otros medios y vean ahí la relevancia a nivel de share de digital comparado también a televisión abierta, ¿no? Entonces se observa una contracción muy clara en el mix de medios en aquellas plataformas con alta
penetración en el hogar, ¿no? Digital y TV por su propia característica. Si hacemos un zoom en digital, ¿no? Considerando el foro que tenemos a través del IAB, podemos ver que mismo periodo 2020 versus mismo periodo 2019, la inversión digital se ha mantenido. Sí estimamos que de octubre a diciembre está habiendo un boost importante que seguramente nos va a marcar total mercado estar arriba de lo del año pasado. Es un poco la estimación que tenemos que vamos a ir confirmando con las cifras. Ahora, ¿qué plataformas han sido digitales las que han tenido mayor participación de inversión? Video online, o sea, el mayor crecimiento ha sido en video online y en search. Display se ha mantenido en los niveles, obviamente las plataformas display son las que concentran la mayor inversión, pero plataformas de búsqueda como las audiovisuales video han sufrido, digamos, un incremento versus lo que el año pasado se tenía, ¿no? Entonces, queda claro que estos son datos que confirman ya las tendencias que estábamos marcando, ¿no? Alta penetración en el hogar, o sea, medios con alta penetración en el hogar y medios que potencien todo el contenido audiovisual y búsquedas que se han incrementado muy fuertes, como lo vimos en el estudio de WARC, a nivel de e-commerce y búsquedas de contenidos de interés asociados a permanencia en la casa, ¿no? Entonces, esto a nivel de inversiones. Entonces, vámonos al último tema, que es lo que nosotros esperamos para el 2021, ¿no? Entonces, primero, lo que queremos es desarrollar estas 5 megatendencias, ¿no? Que nos van a ubicar y van a relacionar este primer capítulo de la presentación que tocó Fidel de la declaratoria de 1000 marqueteros a nivel global. Y vamos a ver que hay algunas similitudes asociadas al tema doméstico, ¿no? Entonces, la primera tendencia es la ultra digitalización y el auge del e-commerce. Definitivamente la aceleración digital que hemos vivido en el mercado, que creíamos antes de la pandemia que tardaría 5 años, en solo 8 meses se han logrado. Si no, miremos algunos datos de tanto la Cámara de Comercio de Lima como TGI y un levantamiento que una de las agencias miembro ha desarrollado en términos de consumo de hábitos, o sea, de cambio de hábitos y consumo de medios, ¿no? Pero definitivamente ha habido un boom del e-commerce. Según la Cámara de Comercio se estima una venta estimada de $5.600 millones, ¿no? Se proyecta un crecimiento, obviamente, del 100% en ventas por comercio electrónico, versus el que se había proyectado al inicio, que era el 10%. Entonces, definitivamente, la digitalización y el auge del e-commerce nos ha llevado a este boom. También han aparecido nuevas formas de entretenimiento digital, ¿no? El 61% de los consumidores declara que las plataformas digitales, durante la pandemia, han cambiado la manera de entretener, ¿no? La TV en demanda, el gaming, la música. Definitivamente, insights que hemos podido obtener a nivel de TGI que declaran que el entretenimiento digital se ha potenciado. Y ahí es donde también las marcas tienen que trabajar mucho. Y nosotros como agencias, tener claro esta data para focalizar y segmentar de manera adecuada. Y otro de los puntos es la democratización de digital, ¿no? De las plataformas. De hecho, se observa en este estudio de hábitos de consumidor y de consumo de medios que hay un incremento general en todos los segmentos del uso de las plataformas digitales, ¿no? Ya sea redes, online video y search. Entonces, sí, todo este movimiento, toda esta aceleración nos ha llevado a que también la penetración crezca y el uso de las plataformas digitales también. Y eso es un
un valor importante para que veamos esa relación que ya tiene digital versus televisión en ese nuevo pie que se ha formado. La segunda tendencia es el poder de los jóvenes, ¿no? Y el activismo de la marca, o sea, la generación bicentenario, lo que hemos estado debatiendo los últimos meses, y la necesidad imperativa de que las marcas pongan su propósito sobre la mesa y que actúen acorde a no necesariamente callarse, sino de manera obviamente estratégica, pero muy clara, estar cerca del consumidor, ¿no? Hace unos días se desarrolló la Semana de la Publicidad, hubo un conversatorio también de líderes, justamente de los distintos gremios, de las distintas partes de la industria, preguntándonos si era conveniente para las marcas debatir o intervenir en el debate social, ¿no? Y la respuesta claramente fue sí, pero hay que estar preparado para ello y tener un marco estratégico para poder hacerlo. Y justamente acá nuestra opinión es que las marcas deben tener el coraje de actuar sobre los temas políticos, o sea, tienen que ser auténticos, tener la valentía y la agilidad y poder tal vez no meterse en el contenido político, pero sí estar cerca del consumidor y dar mensajes claros de estímulo, de motivación a la sociedad, ¿no? Sin que eso genere estar ligado a un partido o a una postura ideológica. Pero el consumidor es muy empático y quiere que esté cerca, ¿no? Y el consumidor justamente está exigiendo posición de las marcas, ¿no? 61% de las personas creen que las marcas pueden ser más fuerzas del bien que los mismos gobiernos. Entonces, ser fuerza del bien, de hecho, para las marcas con propósito, las marcas que realmente se preocupan en desarrollar su propósito y comunicarlo y estar cerca del consumidor, van a conseguir esa asociación con los clientes y con la población. Y el otro punto es tomarse el tiempo para transformarse y asumir una postura real, ¿no? Es decir, poder construir una narrativa que se acomode a los valores de la marca, pero que no deje de tener participación en estos momentos, y no tener esa parálisis que normalmente tenemos en el mercado, y no solo pasa acá en Perú. La tercera tendencia es enganchar con el consumidor en casa. Nosotros pensamos que con todas estas restricciones en la libertad hasta tener una vacuna, el estilo de vida en casa va a seguir siendo el agente de cambio clave y va a seguir cambiando, va a seguir evolucionando en torno obviamente a la tecnología. Y ahí es donde sentimos que va a haber una hiperconectividad y eso va a generar definitivamente cansancio y estrés. Y eso lo tienen que identificar las marcas. No van a aparecer sentimientos negativos que van a primar sobre los positivos por el aislamiento social. Entonces, el consumidor afirma que está preocupado en un 73%, que está padeciendo de estrés en un 63%, un cansancio emocional, ansiedad, tristeza. Entonces, las marcas tienen que reconocer cómo está el consumidor para que el contenido a comunicar sea el adecuado. No necesariamente porque la gente esté cansada, no necesita que las marcas le hablen. Por supuesto que necesitan que las marcas estén cerca de ellos. Y justamente está esa oportunidad para hacer que la socialización genere una mejor experiencia, ¿no? Y 41% de los peruanos declaran pasar más tiempo en casa que antes, es obvio, pero con pocos planes para disfrutar en casa. Entonces, ese es la oportunidad, es poder meternos como mercado en esos planes para disfrutar en casa. Y obviamente van a crecer los medios en casa, van a seguir creciendo. YouTube, Spotify, TV cable, TV streaming, televisión demanda, son plataformas que ya vemos que están creciendo, ¿no? La cuarta tendencia, definitivamente la incertidumbre económica y restricción del gasto. O sea, tenemos una clase media que está luchando por mantener su posición económica
con muchos emprendimientos y poder mantener también su estilo de vida. Y eso también ha generado que se tenga consumidores más conscientes frente al gasto, que tengan una mayor conciencia sobre el ahorro. 74% de los peruanos declaran que a partir de ahora serán más conscientes con el gasto y el ahorro. Eso no quiere decir que no dejen de invertir, pero hay que tener claro que van a priorizar sobre los intereses y sobre sus necesidades y sus hábitos. Y, como decía, un impulso claro al emprendimiento. 40% de los peruanos declaran haber creado un emprendimiento durante la pandemia, y eso para contribuir obviamente a la economía familiar. Y la última tendencia es que las marcas también van a tener que adaptarse, además de este activismo de los jóvenes, de esta digitalización clara y el auge del e-commerce, van a tener que atender las prioridades emergentes de los consumidores en torno a la salud física y mental. Muy importante también para el contenido. O sea, la salud y el bienestar van a seguir siendo el centro de atención. Va a haber una mayor conciencia frente a la alimentación. O sea, todo lo saludable. 75% de los peruanos declaran que están más conscientes sobre los alimentos que consumen. Y esto es clave. O sea, hay un espíritu también. Las crisis sanitarias generan eso, un espíritu de estar fuerte para poder atenuar cualquier problema de salud, y eso también te lleva a más personas buscando actividad física y ejercicio, ¿no? 66% de los peruanos declaran que debido a la pandemia están haciendo más ejercicio, por eso la demanda fuerte también de bicicletas y los cambios de hábito que están habiendo, ¿no? Mucha gente yendo, los que han regresado a la oficina o están haciendo actividades, las están haciendo en bicicleta. Entonces, en resumen, de cara al 2021, vemos que el hogar se ha vuelto el centro de la vida del consumidor. Eso queda clarísimo para todos. La digitalización es un imperativo, ¿no? Para los negocios y en función a lo que los consumidores viven, interactúan y se entretienen. Los consumidores están reevaluando totalmente sus valores y principios, buscando marcas con propósito. Por eso no podemos quedarnos callados, y el miedo por la pandemia y un posible rebrote ha llevado obviamente a las personas a tener un mayor control de salud y bienestar. Y no sin antes también tener claro que la incertidumbre económica ha hecho un consumidor más consciente en la manera de gastar, y un consumidor joven que está totalmente empoderado, con un activismo fuerte, y que en el próximo año, que tenemos un año muy activo a nivel de valga la redundancia, activismo, nacionalismo. O sea, es el año del Bicentenario, tenemos eventos deportivos, o sea, varias fechas de las eliminatorias, varias fechas, la Copa América. Entonces va a haber mucho nacionalismo, mucho patriotismo, que las marcas también tienen que aprovechar. Y nosotros estimamos, con esto igual en las preguntas lo podemos desarrollar, que en inversión publicitaria el mercado debería crecer total, digamos, mercado publicitario versus el 2020, debería crecer en el 2021 alrededor del 10%. Es la estimación que justo con Fidel y otros miembros estimamos que se va a generar, obviamente con ciertas particularidades que podemos desarrollar en las preguntas. Muchas gracias. Gracias Antonio, gracias. Bueno, vamos avanzando porque después tenemos varias preguntas que contestar. Entonces me toca presentar a Gonzalo Abad. Gonzalo es ex gerente de marketing, marketing digital, por supuesto, de mi banco, ex subdirector regional de marketing de GFK, marketero digital, investigador, tequi, amante de las nuevas tecnologías y su aplicación en la vida del consumidor, gamer desde la Commodore 64, ahí compartíamos juegos, estratega centrado en el consumidor y marketero apasionado por simplificar, acercar y hacer relevante cada ejecución. Ha sido speaker en diferentes eventos nacionales e internacionales, columnista ocasional en gestión, mercado negro, La República y marketeer.
y actualmente es gerente general de Gram Marketing. Gram es la empresa con la cual el IAB Perú, desde el año pasado, viene realizando el informe de inversión digital anual que presentaremos la otra semana y por eso lo hemos invitado a Gonzalo, un poco para que cuente, porque ya ha ido recabando la información, qué es lo que va viendo de nuestro levantamiento del informe de inversión para este año tan retador 2020 y que nos puede contar como algunas estimaciones previas a la salida de nuestro informe de inversión, que como habrán visto hace un rato, Antonio ya nos comentó que ellos también recaban la información a través de las agencias de medios y que es material también para nuestro propio informe, ¿no? Sin más, los dejo con Gonzalo. Gonzalo, a ver si explicas eso. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bea, gracias por la presentación. Gracias, Antonio y Fidel, por la presentación. Estuvo muy buena, la verdad. Bueno, gracias por el espacio. La verdad, sí es bonito compartir algo de información y algunas reflexiones. Este año ha sido un año complejo en muchos niveles para todos. Creo que por ahí hay algunas cosas que rescatar positivas para la sociedad en general, lo que mencionaba también Antonio y Fidel, que la gente está haciendo más deporte, estas cosas son cambios de hábito que se están dando y es un año interesante para verlo. Nosotros empezamos contando un poco, pensando en las tendencias digitales, empezamos viendo un poco a Estados Unidos, que ha tenido un incremento constante en uso de pantallas, y entre 13% de incremento de tiempo frente a la pantalla en el 2018 a 2019 y 10% de 2019 a 2020. Y yo me pregunto y les pregunto si creen que 10% será todo lo que incremente este 2020, ¿no? Personalmente veo que en el mundo en general, y lo mostraron los datos que tenían de Work, hay un incremento de consumo digital a nivel global producto de la pandemia. Esto es una oportunidad espectacular para las marcas, para relacionarse directamente con el consumidor en un espacio donde está consumiendo contenido hoy en día más que nunca, por justamente tener todo on demand y poder manejar, tener mayor control sobre la información. Entonces, miras a eso, hemos recopilado estos datos de Estados Unidos para dar una mirada y preguntarnos, ¿no? O sea, yo creo que este 2020 va a ser un año donde la gente está mucho más conectada, está invirtiendo mucho más tiempo en informarse, en decidir, en comprar por medios digitales, y ahí están un par de noticias que complementan lo que ya nos contaban tanto Antonio como Fidel. En Estados Unidos también sucedió, porque este dato me encantaría tenerlo para Perú, pero no es tan complejo de recopilarlo, es el uso del streaming, o sea, de Netflix, Hulu, Amazon Prime, etcétera, y se disparó producto de la pandemia, ¿no? Y la cantidad de horas consumidas por streaming llegan a 300 millones de horas al mes, lo cual no es poco. Y yo creo que en línea general esa es parte de la oportunidad en medios digitales, es que efectivamente cada vez se consume más contenido, video, contenido corto. Los tiempos, si bien se ven afectados en el mundo en general, producto de trabajar en casa y no tener como una pausa, ¿no? O sea, uno recuerda con añoranza casi cuando uno viajaba de un sitio a otro, de una reunión a otra, y tenía tiempo para revisar sus correos, ahora pasas de una reunión a otra virtualmente y el tiempo es lo que más nos falta. Y esto habla también de estas ganas de escapar, de esa rutina cada vez más acelerada, y por eso el consumo de contenido de entretenimiento y el uso de contenido de entretenimiento, videojuegos incluidos, se dispara en general a nivel global. Y en Estados Unidos donde tenemos datos, pero en Perú no ha sido muy distinto. Y por ende, al tener a la gente encerrada, también este dato de Estados Unidos, la inversión publicitaria sí se golpeó, perdió 8%, y quien me rescata la inversión ha sido los medios digitales, en Estados Unidos con un 6% de crecimiento, mientras que tenemos un 30% menos en medios tradicionales. El golpe ha sido fuerte, allá también, y eso es algo que también se ve en nuestro país, ¿no? Hoy día tenemos muchos actores nuevos en medios digitales que no figuraban antes, no se veían. En líneas generales, tenemos colegios que hoy en día están haciendo campañas fuertes, bicicletas, medios para hacer ejercicio, han visto que hay una oportunidad y están desarrollando un negocio fuerte en todo el Perú. Y
Y eso es un poco lo que ha logrado este shift. O sea, hay muchos nuevos productos o nuevas cosas que no se publicitaban mucho antes en medios digitales y hoy en día están saliendo con bastante fuerza por ese medio, producto de la pandemia, tanto en Estados Unidos como acá. Entonces, ¿qué pasó en Perú? ¿No? Ese es el 2020, ha sido un año complejo, ya pasando a Perú, porque estamos viendo Estados Unidos hasta ahora, y de hecho hemos tenido el COVID, nos han encerrado varios meses, el e-commerce ha hecho un boom buenísimo, han salido nuevas aplicaciones para pedir comida orgánica, en líneas generales el Perú ha cambiado este año y probablemente esto que alguna vez era un broma y meme al comienzo de la pandemia, donde el, el el equipo de transformación había logrado mucho menos, pero lo que realmente logró que se digitalizaran todas las personas fue el COVID. Y es que efectivamente esta digitalización ha abierto puertas, ¿no? Y también tenemos un año de protestas, de lucha en nuestro país, que también hablan de desconformidad, hablan de este malestar que tiene la gente de estar encerrada, que ya lo había hablado un poco Fidel y Antonio. Y en este contexto se disparan algunas cosas como las PCs, las laptops empiezan a vender las ventas, hay una batalla con el gobierno, tanto en las calles como en el ciberespacio. O sea, este confinamiento y este año ha sido un año de cambio totalmente entretenido, interesante, y para el lado investigador, que creo que es el que más se ha entretenido con todo esto, es rico ver cómo una sociedad entera está cambiando tan rápidamente en un solo año. Normalmente eso tomaría muchísimo más tiempo. Y en miras a eso, bueno, traemos datos de ventas de laptops, por ejemplo, que es un dato interesante para medir justamente cómo están medios digitales en general. O sea, se ha medido el doble de computadoras entre enero y julio del 2020 que en lo que se había vendido en 2019. Un negocio que también literal es el doble, ¿no? Y hay un incremento en las ventas de computadoras gamers. O sea, vemos este entretenimiento del cual hablaban hace un momento como una necesidad, muchos padres que tuvieron que ir a comprar una laptop para su hijo para que se conecte a clases por la virtualización de las mismas. Y entonces vemos que el espacio digital se ha forzado en la población y que se ha adaptado, y los negocios que sí les ha ido bien, porque hay negocios que les ha ido muy mal, han sido toda la parte de tecnología, que se ha desarrollado fuertemente este año. Incluso podría mencionar que algunas de las tiendas donde yo normalmente compraba mis juguetes de gaming están sin stock, para que se den una idea de lo fuerte que ha sido. Y en miras a eso, vemos también que el e-commerce y los smartphones han tenido un crecimiento increíble, ¿no? En el CyberWow, que vendió el 232% del año anterior, y la venta de smartphones en general, según GfK, a julio, tenías un 213% de crecimiento de venta de smartphones. O sea, la conectividad está a flor de piel en nuestro país, y es mucho más necesario y más dependiente de estos dispositivos cuando todo lo haces por ahí, trabajas, vas a clases, todo es por ese mismo canal, y justamente por eso es que los medios digitales van cobrando relevancia, porque las personas, al no desplazarse, justamente golpeas negocios como el out of home, los paneles, pero todo lo que es digital se vuelve súper relevante porque está en nuestro día a día. Yo creo que la conexión de todos en el celular ha incrementado considerablemente este año, y no solo en el celular, sino en cualquier dispositivo, porque cada vez también hay más dispositivos conectados. Entonces, con eso, hablemos un poquito de la versión publicitaria, que de hecho es parte importante de lo que queríamos hablar el día de hoy. Voy a intentar hacerlo corto, porque el tiempo apremia, ya estamos llegando ya a los 50 minutos casi, y quisiera dejar espacio para las preguntas. Entonces, ¿cómo va la inversión publicitaria digital en el Perú? La inversión que estamos recopilando, la información del informe que sale para la próxima semana, tenemos un 5% de incremento proyectado. Todavía esta cifra está por validar, hay algunos datos que faltan ingresar, pero en líneas generales vemos una tendencia a la subida. Tenemos que tener en consideración que en este informe se cruzan tanto información de medios como de clientes y agencias, y eso nos hace tener una vista distinta a la presentada por tanto Antonio como Fidel. Sin embargo, complementaria, porque yo creo que en varias cosas estamos bien alineados. De hecho, algunas de las cositas que fuimos sacando para poder mostrarles algo el día de hoy de lo que se ha ido calculando, proyectado para el año, es que de hecho todo lo que es video,
¿no? Y esto va de la mano con lo que estamos conversando de los dispositivos y todo lo demás, ha incrementado 150%, todo lo que es video. Digital Out of Home ha incrementado más de 200%, y esto es producto porque se ha ingresado esa información al estudio y vemos un incremento fuerte. En Search tenemos un 10% de crecimiento más o menos, en Social Ads 17%, y vemos que en líneas generales, lo que está sucediendo en la inversión publicitaria tiene mucho relación con lo que está sucediendo en el consumidor, ¿no? Entonces, un consumidor que tiene más tiempo en su casa, tiene más dispositivos hoy en día porque se han vendido mucho más, está saliendo muy poco, pero sale. Entonces, hay contactos físicos todavía, pero va a buscar solucionar problemas desde casa. Hay terrenos específicamente fértiles en esa línea, como por ejemplo todo lo que es home improvement, en líneas generales ha crecido, las inmobiliarias reportan haber crecido, porque nuevamente la gente no está acostumbrada a estar todo el día en su casa. Entonces la gente está mudándose, buscando casas más grandes, departamentos más grandes, está buscando arreglar el espacio donde ahora pasa todo el día, ¿no? Entonces, todos esos negocios están también generando nuevamente espacios de oportunidad para la publicidad y crecimiento digital, producto de que la gente está buscándolo, ¿no? Está en Search, y eso ha incrementado, y Social, que también es un espacio de desarrollo el día de hoy, pero con mucha fuerza. Donde más se ha visto el crecimiento en el Perú ha sido en la parte de video. Porque en video digital, pues hoy en día es el consumo de todos, y es donde creo que deberíamos resaltarlo un poco más. La lógica del estudio, que venimos desarrollando ya por segundo año consecutivo, es, como les mencionaba, es un cruce de información entre todo lo que es centrales de medios y reporte de lo que es las agencias y clientes, ¿no? Donde ahí lo que vamos haciendo es un cruce matricial entre ambos espacios para comprender el match, y así encontrar información en los huecos que nos van quedando, porque de hecho toda la información del mercado no se levanta de un día para otro, pero con lo que tenemos armamos un cuadro que hace sentido, que cual contador calza, y de esa manera podemos proyectar tanto las ventas de medios digitales, y toda esta proyección que presentaremos la próxima semana, ¿no? Entonces, eso es un poco la lógica del estudio que vamos a presentar. La próxima semana ya está disponible. Y de hecho, yo guardaba el último slide para hablar un poco de tendencias, que intentaré no alargarlo mucho para poder conversar, pero en líneas generales tenemos unas tendencias importantes en tema de virtualización de servicios. Hemos visto que hoy en día cada vez más es impensable ir a hacer una cola, y casi todo se quiere virtualizar. Y esto es producto de la pandemia, y la verdad es algo que ya la gente reclamaba desde mucho antes, en especial los más digitales. Entonces hay una necesidad de virtualización que está latente en el mercado, y quien solucione las cosas podrá llevarse el negocio. Hay mucho interés en los viajes cortos y salir del hogar. Pues la verdad, y yo creo que ahí lo compartimos todos, el estar encerrado tanto tiempo ya empieza a generar algo de estrés, ¿no? Como mencionaban en el estudio que compartieron hace un momento. Y esa búsqueda de salir, aunque sea a la esquina, yo creo que algo del turismo interno se va a ir reactivando. Y obviamente también en esa misma línea hay mucho más bulla publicitaria digital en todo el país. Y bueno, tenemos más bulla publicitaria digital en general, porque muchas más empresas han salido a ofrecer sus servicios por este medio, y eso hace también que haya más competencia en estos espacios por la publicidad, lo cual es una oportunidad para las empresas que buscan justamente dar impactos más creativos y más saltantes en un espacio cada vez más competitivo. Los retos que tiene el año que viene están en simplificar procesos. Yo creo que ahí hay todo un espacio de oportunidad para todas las marcas, desde e-commerce o lo que fuese. Los procesos engorrosos, de mucho trámite y papeleos, cada vez se ven impensables, y las personas intentan evitarlo cada vez más. Solamente cuando no les queda otra van a hacer la cola, porque así es. Hay un reto de optimizar la logística, que es uno de los retos que se demostraron al comienzo de la pandemia, cuando de repente el e-commerce empezó con el boom y no había capacidad de respuesta. Mucha gente compraba y las cosas no llegaban en el tiempo estimado, y hay una tendencia al crece en ese terreno, y es una oportunidad.
Y otro detalle que ha cambiado interesante es como que justamente la gente no está yendo tanto, porque sí es que he estado hace poco en un mall y hay un montón de personas, pero hay mucho menos que antes. Yo me acuerdo que era imposible caminar y hoy en día se puede. Y estamos ya llegando a Navidad, o sea que probablemente eso es más fuerte. Es el hecho de que la gente está tomando decisiones de compra a través de medios digitales, lo cual es un, un espacio interesante de oportunidad para generar contenido relevante para las personas y que tomen decisiones mejores. Y ya se han visto grupos y cosas de este estilo a través de los años, pero hoy en día cada vez es menos las personas que salen a preguntar al vendedor sobre algo y más personas que se informan por medios digitales, lo cual representa un reto para muchas marcas que todavía tienen que ayudar a simplificar o transferir la información de sus productos y sus diferenciales por estos medios, ¿no? La mayoría de e-commerce tienen información básica todavía de los productos y los productos, al comprarlos por digital, muchas veces es necesario poder ver el unpacking, ver el producto en sí, y entonces empiezan a abrir ventanas de oportunidad para cada vez más personas compartan contenido de ese tipo y ayuden en el proceso de decisión de compra final del consumidor. Y también, en líneas a eso, ya para cerrar, es el reto creativo en espacios digitales, porque de hecho, todo ese tiempo digital todavía no había explotado, creo yo, y este año ha sido un año de explosión en cuestiones por la coyuntura, y tenemos mucho más anuncios circulando, por lo menos en lo personal, me aparecen cada vez más, y es mucho más difícil resaltar cuando tienes tantos, ¿no? Entonces, hay un reto de hacer elementos cada vez más resaltantes, más entretenidos. La gente, tengamos en cuenta que la gente está buscando entretenimiento, está buscando divertirse con aquello que ve, porque su hogar está trabajando probablemente más horas, y eso lo puedo firmar, de lo que trabajaba cuando era presencial, por cuestiones de que no hay tiempos muertos, el día transcurre a velocidades impensadas, y en esa lógica, lo único que uno desea es cuando para el asunto y puedo dedicarle algo de tiempo a hacer cosas para mí, voy a querer cosas que me entretengan, y la publicidad misma debería estar en esa misma línea para justamente estar bien recibidas, ¿no? Entonces hay un reto de ir mutando la forma como comunicamos, acorde a los cambios que se han dado en el consumidor este año, y ha sido un año entretenido, interesante, retador, pero con muchos aprendizajes, creo, para todos. Entonces ya estaremos compartiendo el informe la próxima semana, para dar un vistazo a los números más detallados, pero sí quería aprovechar ese espacio para compartir un poco de información con ustedes, un par de reflexiones, y agradecerle al IAB por tener este tipo de espacios, la verdad que me parecen geniales para compartir y conversar. No te escucho, Bea, por si acaso, estás en silencio. No, ya estoy, Ya ahora está. sí. Te decía que gracias también por darnos algunos highlights de cómo vas recibiendo la información que va a dar lugar al informe, sobre todo en un año, como decíamos, tan difícil, ¿no? Es más, normalmente nosotros entregamos este informe de inversión, hay que decirlo, al cierre del año, y normalmente se entrega entre enero y febrero del año siguiente, porque toma su tiempo a copiar y procesar la información, pero ahora, dada la coyuntura, es que hemos decidido acelerar el proceso para poder entregar y cumplir con el cierre de este año en el mismo mes de diciembre, ¿no? Porque sabemos que es una necesidad del mercado el tener información avanzada. Quiero llamar a Fidel y a Antonio, a ver si nos acompañan con su cámara. Ahí estamos, Antonio. Fidel, ahí está. Ya, chicos, a ver, acá vienen las preguntas, lo más rico del asunto. A ver, dice acá, en el mundo de la comunicación digital, la atomización es enorme, dice, global, local. ¿Cómo se optimiza la transmisión del mensaje de las marcas en este media environment? A ver, Antonio. ¿Cómo se optimiza el mensaje en esta fragmentación de plataformas? Me imagino que a eso se refiere, sí. Esa es la pregunta. Bueno, a ver, yo no creo que dependa de la cantidad de plataformas o no. O sea, yo creo que lo primero que aplica en digital y aplica en cualquier otro medio es el KPI a conseguir, ¿no? El KPI conseguir con el mensaje adecuado
¿no? Y independientemente, o sea, obviamente si uno tiene un KPI de branding, habrán plataformas digitales que están mucho más asociadas a ese concepto. Y obviamente con especificaciones que trabajen un mensaje más de imagen. Pero también hay formatos puramente de performance, o sea, mucho más tácticos, con KPIs mucho más accionables digamos, objetivos comerciales, y obviamente con contenidos que se prestan a una mayor interacción, ¿no? Entonces yo creo que independientemente de la cantidad de plataformas, importa mucho el KPI y el contenido adecuado a ese objetivo, ¿no? Mira, justo el viernes tuve una presentación al respecto sobre roles de las distintas redes sociales, ¿no? Porque inclusive todas las que existen, porque no es posible que tú me digas pues que vas a tener el mismo tratamiento, que creo que por ahí también va la pregunta, en un TikTok que lo que vas a poder tener en un Facebook o en un Twitter, ¿no es cierto? Entonces hay que entender, así como entendíamos, ¿recuerdas tú la segmentación de los medios tradicionales, Fidel? ¿Recuerdas la segmentación de los medios tradicionales? Bueno, pues lo mismo sucede en el digital, ¿no? No es una cosa que sea diferente, ¿no? Es lo mismo sucede en el digital, por lo tanto hay optimización ahí de todas maneras, pero hay que entender, como bien dices, cuáles son los KPIs y sobre todo qué sirve para qué y qué formato sirve para qué y qué redes son las que debo usar y con qué formatos son los que debo usar. Está correcto. ¿Tú, Fidel, quieres acotar algo más a lo que acabo de decir? No, a ver, comparto lo que has dicho. Ahí, o sea, en realidad, cuando hoy pensamos en digital, pensamos que todo es nuevo. Los conceptos siguen siendo los mismos. Lo que cambian son las plataformas y la forma de llegar a la gente. Pero es el concepto estratégico es el mismo. Es así, es así. A ver, vamos a ver otra preguntita acá. Dice, si una empresa dentro de su filosofía, esto es por el tema que conversaste, Antonio. Mira, dice que si una empresa dentro de su filosofía esa política, ¿qué hacemos? Dice, ya que los mismos consumidores reclaman una postura. Sí, mira, ahí voy a usar unas recomendaciones que hizo Rolando de Llano en este conversatorio que les comentaba que hubo el viernes, que participaron anunciantes, agencias y medios, que es una especie de semáforo, ¿no? Hay contenidos, o sea, hay contenidos a los cuales las marcas no se pueden asociar, o sea, que tienes que evitar, porque van en contra de los valores y posturas de la compañía, o están alineados más a situaciones políticas que uno no puede controlar, ¿no? Pero hay momentos o hechos en los cuales sí hay un semáforo verde en el cual la marca sí se puede pronunciar, ¿no? Sin tocar o infringir cualquier política o valores. O como decía al inicio, ¿no? En el debate social que hubo de las revueltas, lo que un poco discutíamos en el mercado es que de un momento para otro, ¿no? Se bajó la actividad, ¿no? Parecido a lo que nos pasó iniciando obviamente la pandemia, que fue distinto porque de alguna manera en ese momento hubo un bajón de audiencia, ¿no? En muchos de los medios. Pero en el caso particular de las revueltas y de las marchas, hubieron más líderes empresariales sin necesariamente representar, hablando como compañía, sino más como líderes empresariales que salieron a emitir contenidos como el de pie, o sea, este mensaje de pie que muchos líderes lo tomaron, pero los propios consumidores pedían a las marcas también pronunciarse, ¿no? Entonces, nuevamente, yo creo que no puedes meterte en ese concepto rojo o de semáforo rojo de
de cuestionar democracia o cuestionar alguna posición política, sino que tienes que, sin dejar de comunicar, construir sobre puntos que son más de positivismo, más de motivación, más de estar todos juntos. Entonces, esa es un poco la posición que yo tomaría en ese caso, ¿no? Y justo Rolando Arellano, papá, trabajó una matriz que seguramente va a compartir, que te decía en qué momento actuar y en qué momento no. Es un semáforo pensado de cómo lo ve un director de una compañía. Ni siquiera un gerente de marketing, sino un director de compañía, porque la visión de accionista versus es distinto. Entonces, va a estar interesante que podamos revisar eso, ¿no? Yo sí quisiera agregar ahí algo. O sea, definitivamente en líneas de la participación en este tipo de eventos, yo creo que tendría que evaluar la marca si es que tanto construye, ¿no? O sea, como bien decía Antonio, si uno va a participar y va a poner en riesgo la marca, mejor es salir como persona natural, ¿no? Pero hay marcas que sí son más rebeldes, que sí tienen un poco más de esencia, que va alineada a este tipo de actividades, este tipo de mensajes, que creo que se pueden dar la libertad y que construye más bien para la imagen de marca a largo plazo, que hace sentido, ¿no? Y un poco depende de eso, ¿no? Yo creo que la participación de todos nosotros es dependiendo de si realmente tienes una posición política como marca o no la tienes, y si no la tienes, de repente también tienes alguna razón para protestar, pero un mensaje coherente con lo que tienes planificado a largo plazo y te sirve para construir, ¿no? Entonces un poco el reto va por ahí, creo yo. Sí, No sé nosotros si decíamos, es lo mismo que pasa con los community managers, ¿no? Nosotros decíamos la vez pasada, claro, es que la marca tiene que contestar. Es que el consumidor está esperando que la marca conteste, que la marca se pronuncie. Por eso es que siempre que llevamos algo en redes, siempre decimos, uno tiene que contestar. Lo peor que puede pasar es no contestar, es no decir nada. Es lo peor que puede pasar, ¿no es cierto? Uno tiene que tener una posición y contestar. Si efectivamente nos van a caer encima, sí, seguro que nos van a caer encima, pero es la forma como contestamos la que hace que justifique nuestro trabajo. Además, la gente que está en digital sabe que tiene que ese es su primer pensamiento al entrar a redes sociales, ¿no? Tengo que contestar y sé que me va a caer de repente con todo, pero tengo que contestar, tengo que estar ahí con una posición diciendo algo, ¿no? Entonces yo creo que es lo mismo aquí y lo vamos a ver, debe ser de mis primeros, les cuento, webinars del 2020, tiene que ver con todo este tema de los fake news, además, de los contenidos y de todo lo que se va a mover. Yo les diría que en el primer semestre del próximo año, porque tú, Antonio, has contado que el próximo año viene nutrido de eventos, porque hay el Bicentenario, porque hay fútbol, hay varios eventos, pero también hay elecciones. Tenemos también todo este tema de elecciones y seguro que este tema político se va a seguir moviendo. Entonces vamos a tener varios webinars sobre las noticias falsas, de los fake news, pero también sobre la posición de las marcas en este mundo, ¿no es cierto?, que viene con reclamo, con política y demás, ¿no? Entonces hay que ver, esténse atentos que ya saldrá la programación de nuestros webinars. Bueno, sigamos hablando ahora sí, no nos vamos del tema. Fidel. Quiero agregar algo rápido a este tema. En general, este tema es bastante polémico. Y quiero mencionar un ejemplo concreto, ¿sí? Campaña 2015, Estados Unidos, ¿ok? Trump, si recuerdan, la primera batalla que hizo Trump fue contra los latinos y el voto latino. Luego cambió un poco de estrategia y finalmente apuntó las balas de otra forma. Pero una de las primeras marcas en salir a contestarle con una campaña brillante es Coca-Cola. Coca-Cola en Estados Unidos tiene una campaña que se llama Orgullo de ser latino. Está en YouTube, está en las plataformas. Es brillante porque poco sale a responder. Se mete en política, sale a responder y hace suyo el tema, tratando de darle, ser empáticos con la comunidad latina en Estados Unidos. La campaña es
brillante, sobre todo por lo arriesgado del movimiento. Ok, me podrán decir, estamos hablando de Coca-Cola, ¿no? Pero, bueno, pero creo que hasta para Coca-Cola debió haber sido osado y arriesgado tomar una decisión de esa naturaleza. Seguro, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, entonces ya nos quedan claras algunas tendencias y cosas que vamos a ver en el 2021, pero díganme ahora, volviendo a estos números que hemos presentado ahora, ¿no? El comercio electrónico, Fidel, lo hemos visto en tus cuadros, lo hemos visto también lo que nos ha mencionado Gonzalo, los cybers, cómo han sumado, hemos hablado varias veces de esto también, cómo estos eventos de conveniencia ayudan al crecimiento de la inversión publicitaria, ¿no es cierto? Y lo hemos visto, lo hemos visto. Esto que estamos viendo ahora y que como crecimiento viene de ese lado, ¿no? Me preguntaban a mí, Beatriz, ¿pero cómo? Si todo decrece, ¿no? Pero ¿cómo es posible que digital sí se mantenga o siga creciendo? Bueno, en Buen Romance, mucho de eso tiene que ver con estos eventos de conveniencia y con todo lo que se ha movido el e-commerce, ¿no? Entendiendo además que teníamos todo un long tail, porque las empresas que han entrado al e-commerce son muchas empresas del long tail. En el último evento del CyberWalk, el 40% de las empresas eran todas empresas pequeñas, medianas, pequeñas. ¿Ah? A ver, coméntenme más sobre eso. A ver, yo ahí te comento dos cosas. Cuando me voy a mi vida pasada en Kantar, hace algunos años atrás, donde analizábamos por qué el e-commerce no tenía el crecimiento explosivo que había tenido en otros mercados. Y salían claramente dos tendencias que la gente constantemente manifestaba en una serie de encuestas. Uno era el temor a poner sus datos y hacer la compra digital, ¿no? Y otro era, bueno, a la estafa en términos generales, ¿ok? Yo creo que el COVID, ¿sí? Efectivamente pudo más el temor al COVID que el temor a ser estafado. La cosa es que finalmente esa tendencia se rompió hace algunos años atrás en consumo masivo, para tenerlo claro. El e-commerce pesaba 0.12%, 0.12 hace 5 años atrás. Hoy está casi en 4%. O sea, como canal de venta en consumo masivo. Es increíble lo que se ha generado. Y efectivamente, como lo conversábamos, yo creo que es una tendencia que ha llegado para quedarse. ¿Por qué? Porque con la ayuda del COVID nuevamente se pudo romper con estos temores desde el consumidor. Entonces, ya para muchas personas, y llama la atención también que son mujeres y hombres adultos los que finalmente también han roto la barrera de compra del e-commerce. Entonces, sí, dale. Es súper interesante. Disculpa que te interrumpa, Fidel, pero de hecho, efectivamente, ¿no? O sea, bueno, yo también pasé por miedo cuando compré por primera vez por internet, ¿no? Y creo que todos. La primera vez fue encontrar tu tarjeta, que susto. Pero una vez que lo haces, se acabó. O sea, ya me ves también comprando medio AliExpress todos los meses. Y es porque efectivamente, una vez que rompes la barrera, empiezas a abrirte más posibilidades y vas creciendo, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, estos cambios han sido positivos para el mundo del e-commerce. Y lo que dices efectivamente va de la mano con esto de la transformación en general, ¿no? También tener home office era impensable un año atrás, ¿no? O sea, nos hemos transformado, para ser más digitales, para optimizar tiempos, probablemente, también para no tener descanso, porque es uno de los puntos en contra, pero en líneas generales, me parece espectacular lo que está diciendo. O sea, estamos en una etapa de cambio, y todas estas investigaciones que hemos hecho, porque también vengo del mundo de investigación, de ahí nos conocemos con Fidel años atrás, también apuntaban, estábamos esperando cómo avanza esto, y este año se ha disparado porque no quedó. Y yo veo, o sea, como que es casi como para replantear todo lo que alguna vez se estudió, ¿no? O sea, el consumidor cambió, las marcas tienen que cambiar, y ahí es un año de ajustes, ¿no? Es un año entretenido el que viene, porque ya se va a consolidar esos cambios que han sido bruscos y todavía están gaseosos, van a cerrar el próximo año y se van a quedar, ¿no? Otra cosa, Antonio,
las inversiones, ¿no? Has visto que ahora además hay otros players. Claro, porque ahora vemos campañas, por ejemplo, de la aplicación tal, de la fintech, que antes ni imaginábamos que pudieran invertir en campañas. No son marcas que tradicionalmente pues teníamos como anunciantes, tanto en medios tradicionales como en los mismos digitales, ¿no? Sí, o sea, definitivamente o sea, la aceleración que se ha tenido en e-commerce y lo que hablábamos del emprendimiento, o sea, que casi el 40% de los peruanos clase media han emprendido, también clase media alta, sino que Fidel les cuente el proyecto de bicicletas. Pero, ¿qué es a lo que voy? De que, o sea, realmente, o sea, el hecho que hayan emprendimientos, que haya esta aceleración, eh, incrementa el número de players en el mercado, ¿no? Eh, Ahora, hay que también ver qué tan escalables son esos emprendimientos y qué tan de largo plazo lo son, porque algo que yo quería agregar cuando hablaban de e-commerce y estas preguntas que se hacían antes y cómo ahora se ha acelerado y por qué no sucedía antes, es que también, o sea, estamos en una sociedad en la cual tenemos que recibir ese tipo de golpes para acelerarnos. Y la realidad es que la ola tarde o temprano nos va a seguir comiendo. Entonces, yo creo que hay que aprovechar este dinamismo, este espíritu también emprendedor para que como gremios estemos impulsando digamos, a nuestros miembros a que estemos otorgando valor constantemente, porque ya este concepto de microplanning, ¿no? Esta planeación de long tail casi ya no existe. O sea, ahora hay que hacer microplanning en función a cambios que suceden cada trimestre, cada mes. Siempre hay obviamente unos medios base, unas plataformas como tal, pero el microplanning es esa necesidad de estar constantemente preguntándole al consumidor. O sea, olas, ustedes que vienen del tema de investigación, o sea, olas de 6 meses o de cada 6 meses ya pierden No son pierden vigencia. Entonces, yo creo que estamos en esa era de microplanning, la tecnología nos ha llevado a eso, pero debimos estar así hace 2 años, o sea, hace 3 años. Pero como sociedad siempre nos pasa, y me incluyo, que tienen que pasar este tipo de cosas para acelerarnos. Pero bueno, no nos queda de otra, pero hay que seguir preguntando al consumidor, estar cerca y aprovechar también los beneficios de data que te da digital, ¿no? O sea, la información diaria ya la teníamos, pero no hacíamos ese microplanning necesariamente como lo deberíamos hacer para estar realmente alineados con los hábitos, los cambios de hábitos. Aparte, herramientas ya existían, o sea, herramientas siempre han existido y en digital más todavía. El tema es que necesitamos comenzar pues a utilizarlas más, ¿no es cierto? A alimentarlas más, a darle Sí. más movimiento al tema, ¿no? Y ahí con... Sí, perdóname. Acá hay una pregunta que tiene que ver con este tema del consumidor bien peruano, ¿ah? Porque estamos hablando, cuando hemos visto, por ejemplo, estos reportes de Estados Unidos o vemos reportes de otros IABs de la región, ¿no? Muchas veces, sí, pues, tú dices, oye, somos latinoamericanos, por ejemplo, pero tenemos nosotros nuestra particularidad, ¿no? Nuestras particularidades. Entonces, acá nos pregunta acá alguien, ¿la vacuna podría limitar el crecimiento exponencial? ¿Ya podremos salir a comprar? O sea, sí es verdad, por ahí el amigo Javier Álvarez, ¿se acuerdan? Nuestro amigo Dipsos, presidente además ahora de API, me acuerdo que en uno de mis primeros webinars, cuando comenzó la pandemia, dijo, no, vamos a regresar, el peruano va a regresar a comprar de nuevo a tiendas y entonces, ¿qué va a pasar con el e-commerce? ¿Ustedes qué piensan? A la vista de ahora, lo acontecido.
Yo si quieren empiezo. De hecho, el mundo de e-commerce personalmente creo que se mantiene. O sea, es mucho más conveniente. Y la palabra es conveniencia, ¿no? O sea, yo puedo pedir una cama, para nueva, sin tener que ir a la tienda y el trajín y todo eso simplemente llega pasado mañana, ¿no? Entonces, la comodidad es tanta que muchas de las compras, no digo que todas, porque siempre va a haber alguna que quieras ir a ver y agarrar el equipo y probarlo, lo que sea, van a empezar a darse así, en especial con electrónicos, yo creo, que a diferencia de la palta que tienes que ver si está buena, la computadora viene sellada en su cajita y es la computadora, la compres en físico o la compres en virtual, ¿no? Entonces, se abre un mundo de oportunidad para optimizar los tiempos de la gente y eso es bueno al final para las marcas también, o sea, porque pueden vender con mayor facilidad, ¿no? Sin tener que poner un tanto display en el piso, que es una cosa típica, o sea, los tienes la rentabilidad por metro cuadrado que lo va a pensar un retailer, pero por digital no hay rentabilidad, o sea, no vas a estar pensando en píxel cuadrado porque es infinito, ¿no? Pon todos los productos que quieras. Entonces, se abre un mundo de oportunidades, en especial para productos más caros, y yo sí creo que el e-commerce se queda y va a agarrar cada vez más fuerza, y, porque es óptimo, ¿no? Y hay algunos tipos, unos espacios donde sí hay oportunidad, o sea, donde no te queda otra más que ir, ¿no? Como decía, el ejemplo más típico es la palta, ¿no? Tienes que ir a apretarla a ver si la vas a poder comer hoy día o pasado mañana. Pero es el único caso donde puedo pensar ahorita que no iría a comprarlo por online, ¿no? A ver, yo creo que ahí, y esto en algún momento creo que lo hemos conversado, lo más difícil hoy de hacer marketing o hacerlo planificación de medios o todo lo relacionado al marketing es que tenemos muchas generaciones y perfiles de consumidores viviendo en el mismo espacio y tiempo. Eh, así como Gonzalo no compraría nunca una laptop físicamente, temas de conveniencia, yo creo que Jamás. hay, jamás, creo que hay perfiles de consumidores que independientemente al temor del contagio no van a poder comprar jamás por internet, ¿no? Entonces, o sea, no hay que olvidarnos que el proceso de compra, ¿sí? Es un proceso de muchos sentimientos, inclusive de un disfrute para y conozco mucha gente que disfruta ese proceso de compra. Entonces, yo creo que no es ni uno ni lo otro. O sea, que va a haber segmentos públicos y eso es lo que hace el objetivo de la omnicanalidad, que siga siendo un desafío para nuestras marcas y nuestros productos, ¿no? O sea, que tengamos claro qué consumidor me va a buscar web y me va a comprar off y qué consumidor va a hacer todo el proceso on. Así es, así es. Y ahí, Beatriz, en base a lo que comentabas de la vacuna, yo hoy día justo que tuve que manejar como 40 minutos, escuchaba en RPP al doctor Huerta, ¿no? Que entrevistaba a una especialista mexicana, y que es, o sea, un poco para también responderte, hay muchos mitos del tema de la vacuna, de que si sirve o no sirve a la primera, que tienes que ponerte 2 dosis, y la especialista mexicana decía, a ver, todas estas vacunas están súper testeadas, pero habrá un montón de gente, si no es la mitad, que no se la va a querer poner y que va a seguir en la casa hasta que vea las consecuencias de los demás. Entonces, yo creo que independientemente de, como decía Fidel, como se mencionaba, es que independientemente de que si la vacuna se desarrolle o no, o se implemente en todos, va a fomentar esa famosa venta de ladrillo en vez del e-commerce. No, o sea, yo creo que ya eh, la comodidad, la facilidad, eh, eh, yo creo que va a primar sobre cualquier otra cosa. Y mira, y tanto es la tecnología que una persona de la audiencia me ha escrito acá por las redes, ¿de acuerdo? Y
y me gusta un poco lo que decía, ¿no? Que no nos olvidemos de la parte de la experiencia de compra en el e-commerce, que es un reto en el Perú. No siempre es, o sea, dice, no De siempre es acuerdo, sí. positivo. El error más grande es pensar que el e-commerce es solo el sitio web, ¿de acuerdo? Hay toda una logística, personalización, y acordémonos, porque ya nos olvidamos, los primeros meses. De terror, de terror. La última vía de distribución de productos El fue primer, el primer cyber, ¿no? O sea, el primer cyber durante la pandemia. Entonces, a lo que voy es que va a ser un aprendizaje continuo, pero el e-commerce va a seguir creciendo, pero tenemos que mejorar, como dice esta compañera, porque ha sido mujer, no develo el nombre porque si no después... eh, eh, pero la realidad es que hay que tomar en cuenta, obviamente, esos factores, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Yo quisiera Pero agregar ahí, bueno, de hecho, o sea, como bien dicen, los segmentos y la gente está cambiando y va a haber un shift hacia el e-commerce en líneas generales. Pero bien dice Fidel, va a haber un espacio de gente que no va a entrar, porque por cultura, porque no es digital, porque la barrera es muy grande. Pero yo sí creo que al final lo que va a pasar es un poco también de lo que hablábamos hace un momento de la primera pregunta, que además se me pasó contestar, ¿no? O sea, la hipersegmentación en este espacio, o sea, es encontrar al consumidor exacto que ya sabes que es el e-comercero, pues, ¿no? Y a ese le vas a dar, y ese es el que te va a dar te va a dar la línea, y otros va a un tema de conversión, donde también el reto va a estar por contenido, no solamente website, como menciona nuestra colega, sino hay poner contenido para ayudar a la persona a tomar la decisión de compra, ¿no? Si, como decía Fidel, si yo voy a comprar una laptop, no la voy a comprar yo ni fregando en físico, porque conozco mucho de esta tecnología, pero si no conociera nada, voy a necesitar contenido que me ayude a tomar la decisión, ¿no? O sea, saber qué cosa es un procesador tal o cual, para qué me sirve, para qué sirve a mi uso cotidiano, porque es diferente lo que busca un diseñador que lo que busca, no sé, alguien que escribe o usante de redes sociales, ¿no? Entonces empieza a hipersegmentarse también el contenido y los espacios donde se ponen, lo cual es un reto interesante y una ventaja también, porque finalmente vas a tener cosas específicas para perfiles específicos, lo cual hace que anunciar en esos espacios sea más inteligente y más eficiente. Entonces, yo sí creo que me gusta dónde va. Yo creo que acá lo que tiene que entrar definitivamente es más de inteligencia artificial, porque los datos sobran y el tiempo y los cerebros dedicados a esto no son suficientes, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que empezar a programar algoritmos para que nos ayuden a responder las preguntas que salen en el día a día y que ya los cerebros y las manos no nos dan, ¿no? oye, yo los voy a comprometer a ustedes, porque ya miren que ya son 6:30, los voy a comprometer para el próximo webinar de enero, después de que, como les he dicho, lancemos también el tema de fake news y todos estos temas política y redes sociales que vamos a tener, pero también los voy a comprometer porque creo que debemos hablar, así como hemos hablado hoy día de tendencias 2021, ¿qué va a pasar con los medios, las plataformas en el 2021? Este tema lo estuve viendo con Gonzalo cuando el IAB de Estados Unidos nos mandó el reporte que había de su informe para el 2021 y que había hecho su levantamiento entre sus socios. Entonces, tenía varias cosas interesantes, como por ejemplo, que los anunciantes, un poco lo que dijiste, Antonio, van a presupuestar por trimestres, ¿no? Por trimestres, cada 3 meses, cada 3 meses. Entonces, quiere decir que vamos a tener un 2021 con bastante espacio para comentar cómo van a venir esos presupuestos, ¿no es cierto? Qué es lo que las marcas, cómo se va a ir moviendo además la coyuntura. Y ahí podremos pues tener un espacio también para ver cómo han reaccionado los medios versus las plataformas, entendiendo a como medios, digamos, a los publishers, ¿no? A los .coms, ¿no? O a los, como le decíamos antes, a los mamolé, ¿no es cierto? A los brick aporta, online exchange. Dime, Antonio. Y ahí un poco conversábamos con Fidel preparando la presentación también con el equipo, de que en esta estimación del 10% de crecimiento del mercado publicitario que nosotros esperamos, tiene que haber mucho trabajo de alinear, o sea, que los
los modelos comerciales de los medios estén muy alineados a los cambios de hábitos, porque van a haber medios que si no se alinean, o sea, a la nueva forma de comprar y de vender, no va a crecer. Entonces, ven que ese pay se vuelve como ya una boca bien formada que se está comiendo todo lo demás medios. Sino que, o sea, si de alguna manera se quiere ampliar la torta, o sea, hacerla más grande y crecer más del 10%, se va a lograr con ese trabajo en conjunto de alinearte en la forma de comercializar y de comprar, ¿no? Y requiere también que las agencias sean muy, muy técnicas y especialistas en planificar en función al objetivo comercial, ¿no? Pero yo creo que ese es un tema, y como dices, Sí, para largo, ¿ah? Para hablarlo. Sí, para hablarlo en profundidad. Sí, sí, Antonio, porque además te menciono los medios, pero también te mencionaba. Uy, creo que Se congeló. La perdimos todavía, creo. Sí, pero de hecho en esta línea creo que cuando se reconecte, efectivamente hay un cambio de mindset, ¿no? De todos tenemos que adecuarnos, los medios, las agencias, las personas están cambiando y el mundo tiene que cambiar con ellos, ¿no? A ver, creo que, como siempre, el consumidor es el que más rápido ha cambiado y se ha adaptado. Ahora quedan a las empresas, las marcas, los medios, las instituciones, las organizaciones, el Estado. Sí. Entonces, y ahí saca tu cuenta. Yo creo que la rapidez del cambio no es lo mismo para... No, claro que no. Pero de hecho estamos en ese barco, o sea, ya viene, ya pasó, ya vino. La digitalización vino y no como lo esperábamos ni como lo creíamos, ya vino, ¿no? Y todo lo que le falta es adecuarnos porque la gente ya cambió, faltamos cambiar nosotros. Entonces por ahí va. Bueno, esperaremos a Bea. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Daniel. Muchísimas gracias a Fidel, Antonio, Gonzalo. Bueno, Bea tenido un pequeño inconveniente, pero nada, la charla ha sido espectacular. De hecho, la gente también nos está agradeciendo en el chat. Y como decía Bea, los comprometemos para el webinar de enero. Y muchas gracias nuevamente. No sé si tienen unas palabras finales para cerrar. Sí, bueno, gracias. Gracias a todos. Y gracias, un gusto verlos ustedes, más bien, aprovechando el pánico. Y gracias a todos por haberme asistido. Genial. Hasta entonces. Sí. Muchas gracias a todos también, a todos los asistentes. Cuídense. Nos vemos. Bye, bye. Chao, chao. Chao.